El pasado lunes 21 de abril fallecía el Papa Francisco tan solo un día después de su aparición pública en el Vaticano celebrando el Urbi et Orbi, donde volvió a hacer una proclama a favor de la paz y contra la escala bélica mundial. Francisco fue el primer papa latinoamericano y también el primero de la orden jesuita, y aunque gran parte de la derecha y la ultraderecha internacional lo odiaba por su defensa de los pobres y de la paz, seguía manteniendo la defensa de postulados conservadores como la criminalización del aborto. Con sus luces y sus sombras podemos afirmar que su legado papal será eterno y que tuvo muchas más luces que sus antecesores, especialmente en la lucha contra la pederastia dentro de la Iglesia y el aperturismo a colectivos históricamente rechazados dentro de la Iglesia como el colectivo LGTB. Tan solo unas horas después de su presencia pública en la plaza de San Pedro, bendiciendo el Urbi et Orbi y haciendo proclamas a favor de la paz y contra el rearme internacional, conocíamos la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. El pontífice fallecía en torno a las 7 de la mañana de un ictus cerebral después de haber estado convaleciente varias semanas con una supuesta mejoría que finalmente terminó con su vida mientras dormía. El Papa será enterrado en la Basílica de Santa María de Roma previsiblemente el fin de semana, y ahora se abre el cónclave de la Iglesia Católica que terminará con la elección del nuevo Papa en las próximas 2 semanas. Las reacciones no se hicieron esperar y durante todo el lunes sus admiradores, pero también sus detractores mayoritariamente, se despidieron del Papa, a veces de forma extremadamente cínica, como el presidente de Argentina, Milei, después de haberlo estado insultando durante años en vida. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. A ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. El gobierno de España anunció 3 días de luto por su fallecimiento, al igual que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de sus críticas, mientras que el gobierno de Argentina de Milei anunció 7 días de luto, a pesar de la animadversión contra el Papa Francisco. En redes sociales fueron apabullantes las críticas por el cinismo de Milei y de su gobierno en sus obituarios, recordando la sabiduría y bondad del Papa tras haber estado años insultando de todas las formas posibles. Valga de muestra el resumen que hago en este recopilatorio de insultos publicados por Milei en sus redes sociales. Basura socialista, imbécil, comunista impresentable, sorete mal cagado, que esto es muy argentino, el sorete es una mierda, ¿vale? En argentino, sorete mal cagado. Confirmado la mierda que sos, la recontraputa mierda que te recontraparió. Bueno, estos son los RPQM, bueno, esos son los insultos de los argentinos con el recontra, todo eso, ¿no? Zurdo, hijo de puta, representante del maligno en la casa de Dios. Inmundo en favor del zurdaje, representante del maligno. Tomá, potato, anda a buscarle al ángulo ocultor del modelo basado en el odio, la envidia y el resentimiento. Sos una lacra empobrecedora. Potato, defensor de asesinos. Confirmado, el Papa, cada día queda más claro lo zurdo repugnante que sos el aliado de asesinos empobrecedores. Hijo de recontra remil putas, pedazo de mierda. Enemigo del bienestar. Bueno, esto es un mix del 2017, pero bueno, llamándole pelotudo, pelotudez, mierda, etc, etc. Bueno, peroncho repugnante. Fijaros que antes no tenía casi retweets, 4 retweets tenía. Esto es una obsesión total. Peroncho asqueroso. Peroncho mentiroso. Es la palabra usada en el 2016. Asqueroso intolerante. Es llamativo cómo podemos encontrar, incluso en España, a políticos y periodistas de derecha usando el mismo argumentario para atacar al Papa Francisco como amenaza a los postulados ideológicos de la derecha, por defender principalmente la justicia social, la protección de los débiles y la paz en el mundo. La opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Alguien que yo creo que debe seguir este Papa dijo aquello de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Que el comunismo está contra los ricos. Cristo también. Mentira. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad al continente americano. Es sorprendente, sin más. Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. El Papa es un Papa comunista y es el representante del diablo en la tierra. Lo mismo que Juan Pablo es el II. antipapa. Es un Papa que es un desastre para la Iglesia, porque no consigue ni un solo creyente. ¿No hemos hablado del Papa?
Ahora mismo. Hacemos una pausa y escupimos sobre su sombra. Brindar. No os olvide lo del Papa. Sí, bueno, pero el Maldito Papa sea, no vamos a arderá en brindar, el ¿eh? infierno. No, pero... Todo lo que ha hecho es que odia a España y odia el catolicismo. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Es el diablo. Por eso es comunista. Empieza a pensar que es el jefe de la iglesia satánica. Él es misas negras. Acabará Y dándole luego- con un martillo a la Un Santa tío Teresa de alabado por Bernini. Podemos, ¿qué puede esperar? Fue la autoridad internacional que denunció con más claridad al genocidio de Israel sobre Gaza y no paró de denunciar la escala belicista y la propagación del odio como herramienta de la destrucción de la humanidad. Ieri il patriarca non lo hanno lasciato entrare a Gaza come avevano permesso. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Pero no eran los únicos puntos tocados por el Papa Francisco que dañaban la base de flotación de la derecha internacional, ya que fue el primer Papa que denunció la desinformación en los medios de comunicación. Luchen contra el pecado de la desinformación. Doy la noticia, por ejemplo, pues doy la mitad. O la doy un poco traducida. Y eso va contra el derecho que tiene uno de estar informado bien. Le informás la mitad, entonces le informás mal. Con los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, se pueden generar vídeos que parecen creíbles para convocar a la guerra o promover discursos de odio. Anímense a responder con firmeza a cualquier discurso de odio. Promuevan ustedes el diálogo social y ayuden a combatir la desinformación. No solamente eso, sino que también denunció la desinformación y la manipulación en las redes sociales y la falta de controles para evitar los daños que realizan a la sociedad, especialmente a los más jóvenes. Pero bajo mi punto de vista, el elemento clave para entender los ataques furibundos contra él fue la lucha interna dentro de la Iglesia para quitar poder a congregaciones ideologizadas como el Opus Dei, Legionarios de Cristo o Sodalicio. Una de las características de esas organizaciones es su carácter anticomunista y su relación con élites económicas y formaciones políticas de derecha a nivel global y el poder económico que tienen todas ellas. El espíritu legionario es un espíritu militarista. Maciel decía muchas veces, así es como tenéis que saludar a Jesús. Hail, Jesús. Hail, Cristo. Para expandir el movimiento, Maciel fue a Madrid a solicitar la ayuda del gobierno del dictador Francisco Franco. Así consiguió becas para que sus chicos estudiaran en Comillas, una importante universidad católica. Cuando fuimos a las montañas en España, yo era muy feliz. Pero nos dimos cuenta de que Maciel tenía una gran admiración por los alemanes. Allí nos enseñaron documentales de la Guerra Civil Española, realzando la imagen de Franco. Y Marcial Maciel funda Legionarios y le pone los Legionarios porque era el nombre del grupo de ultrarreaccionarios que habían vencido a la República en España. Con Maciel pasaba más o menos lo mismo. ¿Por qué? Pues era una persona que la habían escogido para tumbar el modelo del liberacionista de América Latina, porque Juan Pablo II estaba muy angustiado de que la iglesia en América Latina, comenzando en México, fuera como un instrumento para el comunismo, que él trataba de acabar allá en Polonia, que él había sido elegido para acabar con el comunismo porque él odiaba el comunismo y él tenía una alternativa para las clases ricas. Debido a este poder y a su buena relación con el Vaticano, pudieron ocultar durante décadas la otra característica común entre ellas, que es la normalización y protección de los abusos sexuales a menores de edad. El Papa Francisco hizo grandes avances no solamente en la normativa para luchar contra la pederastia dentro de la Iglesia, sino también en el acercamiento a las víctimas y a su resarcimiento y perdón. Un ejemplo de ello fue la desarticulación de la organización Sodalicio, con origen en Perú, al que requisó sus bienes para reparar a las víctimas de abusos sexuales cometidas dentro de esta organización. Curiosamente, muchas de estas propiedades fueron entregadas al alcalde de Lima, López Aliaga,
que recientemente entregó un premio a Ayuso y anteriormente celebró un acto con Vox como anfitrión. Sodalicio también fue denunciado en Ecuador por abusos sexuales, donde el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue uno de sus financiadores y su hijo fue miembro sodalité de esta organización. ¡Viva Vox! ¡Viva Vox! El sacerdote español Jordi Bertomeu anunció que la Santa Sede llevará el caso a la justicia estadounidense, que investigará su corrupción económica, ya que no se fía de la justicia peruana, corrompida seguramente por los brazos largos del poder de la organización religiosa. Esta es una noticia que Guillermo Lasso no quiere que la sepas. Avalancha de denuncias contra el sodalicium de Vida Cristiana. Abusos físicos, psicológicos y sexuales ocultos durante 4 décadas. La denuncia la hicieron los periodistas peruanos Paola Ogaz y Daniel Salinas, quienes revelaron los casos de abuso infantil de los Soladicio y sus relaciones con el poder económico en la región. En el caso ecuatoriano aparece Guillermo Lasso y uno de sus hijos como aportantes económicos de esta secta a través de Human Consulting Group, una empresa que tiene como cliente al Banco de Guayaquil. Él y su fortuna sirvieron para apuntalar a una organización religiosa acusada por el Vaticano de pedofilia, abuso sexual contra niños. Mucho más monstruoso es el caso de Legionarios de Cristo, que durante décadas el Vaticano protegió a su fundador, Marcial Maciel, de los miles de abusos sexuales a menores cometidos en su organización. Con la llegada del Papa Francisco terminó la impunidad de la organización y tuvieron que hacer público un informe donde reconocían los abusos a 175 menores, de las cuales 60 fueron cometidas por Marcial Maciel. Además, se conoce que abusó de varios de sus hijos, que tuvo con varias esposas, pero que nunca fue condenado a prisión a pesar del reconocimiento de estos delitos. De hecho, la organización sigue teniendo mucho poder y una de sus universidades, la Francisco de Vitoria, es el socio principal de José María Aznar en su Instituto Atlántico de Gobierno, perteneciente a la red Atlas Network. El poder al que se enfrentó el Papa Francisco no solamente se jugaba en el Vaticano y la protección a estos poderosos, sino también en los países de origen, como fue el caso de Fernando Caradima, párroco de Santiago, y se convirtió en el depredador sexual más famoso de Chile. Cuando llegó él, la iglesia ya llevaba mucho tiempo dando tumbos. Hubo hasta lucha papal. Marcial Maciel, un depredador en México al que Juan Pablo II denominó apóstol de la juventud. Pasamos a Benedicto XVI, que una de sus primeras actuaciones fue condenar al pederasta fundador de los Legionarios de Cristo. Y Benedicto marca un camino que el Papa Francisco no está dispuesto a abandonar. So que ci sono molte persone vittime di abuso. Vuelve de su viaje a Chile. Allí no lo ha tenido nada fácil. Sus feligreses acusan a este hombre, el obispo Juan Barros, de encubrir los abusos a menores del sacerdote Fernando Caradima y piden justicia. El clamor es tan fuerte que Bergoglio empieza a levantar alfombras. Juan Barros cae y con él se abre un caso que pone a toda la iglesia chilena patas arriba. Los muros empiezan a ceder y el Papa Francisco decide dar el paso definitivo. Protege y escucha a las víctimas. Parecían que eran los culpables de haber arremetido contra un sacerdote, haberle robado el tesoro del celibato. En 2014 crea con ellas una comisión que no da los resultados esperados y la epidemia crece. En agosto de 2018 llega el escándalo a Pensilvania. Abusos sexuales a más de 1000 menores perpetrados por cerca de 300 religiosos. El Papa Francisco ya no da marcha atrás. Un obispo encubridor hoy en 15 días está en la calle, con la actual normativa. Quedan pocos días para la gran cita. Francisco lo sabe, de lo que ahí se decida dependerá el futuro de la Iglesia en Roma. A pesar de demostrarse con numerosas pruebas estos abusos, la justicia chilena lo protegió debido a la relación de poder con el entorno pinochetista, y una de las curiosidades es que Fernando Caradima era el delator a Pinochet de quienes eran homosexuales dentro de la iglesia y de los espacios de poder, cuya información sacaba a través del secreto confesional. Las autoridades chilenas investigan en la actualidad por presuntos delitos sexuales y el encubrimiento de estos a más de 100 clérigos. 34 miembros del episcopado fueron expulsados de la iglesia por el Vaticano. Uno de los denunciantes del caso Caradima fue el periodista Juan Carlos Cruz, al que invitaron recientemente al programa de Ana Rosa y tuvieron la feliz idea de titular El amigo gay del Papa Francisco, y en el subtitular que lo visitaba cada 3 semanas. Hablamos con Juan Carlos Cruz, periodista chileno y que además se consideraba amigo del Papa. Juan Carlos, hola. Primero, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Y cómo consiguió esa relación con el Papa?
Primero, qué feo el titular es el amigo gay del Papa, porque... ¿Dónde pone eso? Perdóname. Por favor, gracias. Aunque no estemos de acuerdo con algunas de las posturas del Papa Francisco, creo que difícilmente habrá una figura en el Vaticano más cercana con los débiles, los pobres y las víctimas de abuso y que hagan frente a los poderosos como lo hizo Jorge Bergoglio. Así que esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.